Buen día, camarada Santino. Bienvenido. Buen día, camarada Martín. Te propuse esta conferencia para tratar un tema que me parece central en el movimiento comunista internacional para el futuro de la humanidad, que es dilucidar o esclarecer, mejor dicho, qué es la dictadura del proletariado. Un término que parece bastante alejado, ¿no? de las masas trabajadoras, de la gente sencilla, digamos. Claro, sí, sí. Además es como que a simple vista puede sonar mal, ¿no? Dictadura del proletariado. Exactamente. Yo te puedo contar una anécdota. En mis tiempos de militancia, cuando explicábamos esta cuestión, recuerdo que un militante decía, no, dictadura del proletariado, no, no se puede usar ese término, eh, acá en Argentina más que nada, porque nosotros tuvimos una dictadura sangrienta, la dictadura militar, genocida, en la década de 70. Entonces, automáticamente el pueblo escucha dictadura y es algo malo. O sea, más Claro, allá que sí. sea del proletariado o de la burguesía, ¿no? Es algo malo. Claro, sí, sí. Entonces proponía utilizar otro término, ¿no? Como Exacto, sería exacto, democracia obrera o ese tipo de término. exactamente. Que es un término que no es un término científico como dictadura del proletariado. Por eso nosotros, ¿no? Usamos el correcto. Claro, sí, sí. Además tiene que ver con la cuestión que decía Lenin de que nosotros, los marxistas o la vanguardia del proletariado, no tenemos que rebajarnos al nivel promedio de las masas, que les suena mal la palabra dictadura, sino que al contrario, justamente tenemos que elevar a las masas hasta la comprensión científica de la dictadura del proletariado. Exactamente. Bueno, yo te quería proponer dos textos que me parecen muy interesantes para esclarecer esta cuestión. Uno es un texto tuyo, que lo publicaste en Ciencia y Revolución, tu página de Facebook, donde Sí, trataste específicamente el tema. No sí, sé si ¿qué es la dictadura del proletariado? exactamente. ¿Querés desarrollar un poco eso? Bueno, bien, ahí básicamente lo que establecía un poco en ese texto es la contradicción que hay, ¿no? Entre la teoría trotskista de la dictadura del proletariado y la teoría leninista de la dictadura del proletariado. Que bueno, aquí podemos ver cómo el trotskismo realmente es una variante del oportunismo bueno, por varias razones, no solamente por esta, pero una de esas razones es precisamente que tiene un concepto erróneo de la dictadura del proletariado. Entonces, Sí, lo que podemos... aparte, Sí, pero justamente, fíjate que, como decía al principio, es un tema central la dictadura del proletariado, con lo cual tener una concepción, el troquismo, tener una concepción anticientífica no es algo menor. claro, exactamente. Aquí, claro, en la primera parte del texto explico precisamente que, bueno, como dice aquí, la dictadura del proletariado es el punto cardinal en que el marxismo-leninismo se separa totalmente de la ideología burguesa. Porque, claro, hay muchos que todavía hoy en día piensan que el punto cardinal del marxismo es la lucha de clases. Pero en realidad esto no es exacto, porque, como digo aquí, el descubrimiento de la lucha de clases fue hecho por historiadores y economistas burgueses anteriores a Marx, y sin embargo todavía hay quienes creen que el punto cardinal del marxismo es la lucha de clases. Entonces, bueno, aquí cito una carta bueno, muy famosa de Marx, donde justamente explica un poco esa cuestión, que él no descubrió la lucha de clases, no descubrió la plusvalía, ni nada de eso. Entonces, esos no pueden ser puntos cardinales del marxismo. Claro, aparte, yo me recuerdo en mi primera lectura de Lenin, Lenin subrayaba justamente este punto, que a la burguesía, que es una clase muy astuta, con muchos años, mucha experiencia de gobierno, de dominación política, le es tolerable la lucha de clases, siempre y cuando sea una lucha económica, por mejoras salariales, por mejores condiciones de trabajo, por una vida un poco más digna desde el punto de vista material. Pero lo que le Claro, es absolutamente intolerable es que la clase
subordinada, la clase trabajadora, la clase obrera, ponga en cuestionamiento su dominación política. Claro, exactamente. Ese fue el verdadero descubrimiento de Marx. Bueno, tiene otros descubrimientos, pero ese es uno de los tres que señala Marx en esa cita, en la carta esa, que cito en el texto, que es precisamente la dictadura del proletariado. La dictadura del Claro, proletariado sí que es el punto cardinal en torno al cual gira el marxismo, ¿no? Digamos. claro, porque él descubrió la dictadura del proletariado como hace cualquier científico, ¿no? Como hizo, por ejemplo, Darwin en el campo de la biología, observando la realidad. Él observaba las distintas especies, las clasificaba, veía cómo se desarrollaban, ¿no? Y veía y preveía o predecía su futuro en forma científica. Marx hizo lo mismo con este concepto porque él lo observó de la vida diaria, de la lucha de clases en Francia, en París, más particularmente, con el surgimiento de la gloriosa Comuna de París, que fue el primer embrión de dictadura del proletariado. Ellos gobernaron tan solo Claro, dos sí, meses sí, y medio. exactamente. El Comité Central, el famoso Comité Central, que eran los dirigentes de los 300.000 guardias nacionales que se insurreccionaron en París contra el gobierno central y eligieron un comité central que eran los dirigentes principales de la insurrección. Y bueno, durante 2 meses y medio gobernaron aplicando medidas democráticas, populares, ¿no? Y Sí, sí, exactamente. cometiendo algunos errores que luego Marx les dijo que, bueno, que no que las próximas dictaduras del proletariado debían evitar, debían ser más audaces, ¿no? Por ejemplo, nos expropiaron la banca. Ese fue un error bastante grave señalado por Marx. Claro, sí, sí, ciertamente, pero además, ese descubrimiento, digamos, que hizo Marx de la dictadura del proletariado a partir de las observaciones prácticas directas de la realidad, marcaron un antes y un después en la historia del marxismo, eso está claro, porque fue el descubrimiento de la dictadura del proletariado, que es, sin ir más lejos, directamente citamos a Lenin, que, bueno, sus palabras son muy contundentes. Como dice Lenin, en el estado de la revolución, lo fundamental en la doctrina de Marx es la lucha de clases. Así se dice y se escribe con mucha frecuencia, pero esto no es exacto. De esta inexactitud se deriva con gran frecuencia la tergiversación oportunista del marxismo, su falseamiento en un sentido aceptable para la burguesía. Marxista solo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado. Perfecto. Ahora, estamos hablando hace bastante tiempo y todavía no definimos qué no es la dictadura del proletariado, ¿no? La tesis troquista, y qué es la dictadura del proletariado, ¿no? La tesis leninista. ¿Qué sería? Bien, bueno, ahí vamos avanzamos en el texto, ahí vamos a empezar viendo que, primero para saber qué es la dictadura del proletariado, ¿no? Dialécticamente tenemos que saber qué no es, en primer lugar. Entonces, para eso vamos a tomar prestado un poco la definición de Trotsky de dictadura del proletariado, que justamente es el ejemplo perfecto de lo que no es la dictadura del proletariado. Aquí hay una cita de Trotsky que dice, en su prefacio a su obra 1905, la revolución no podrá resolver sus tareas burguesas más inmediatas sino colocando en el poder al proletariado, y este último, al tomar el poder en sus manos, no podrá por menos de rebasar el marco burgués de la revolución. Este modo de proceder les llevará a choques hostiles, no solo con todos los grupos burgueses que le apoyaron en los primeros momentos de su lucha revolucionaria, sino también con las vastas masas campesinas, con ayuda de las cuales ha llegado al poder. Entonces, bueno, ahí claramente puede leerse cuál es la teoría trotskista de la dictadura del proletariado, ¿no? Que O sea, básicamente, sí, sí, para Trotsky está bien aliarse con las masas campesinas, ¿no? Con la pequeña burguesía para tomar el poder, pero luego de tomar el poder hay que enfrentarse a ellos. Algo así. claro, exactamente. O sea, digamos, la definición trotskista de la dictadura del proletariado es que simplemente es el gobierno de la clase trabajadora y que, además, según Trotsky, como dice aquí, la dictadura del proletariado debe ser hostil a la pequeña burguesía y en general a cualquier clase que no sea el proletariado. Entonces, eh,
¿cómo es? Si nos fijamos bien, es importante remarcar que esta es una característica que el trotskismo comparte con el fascismo, en cierto modo. Porque el fascismo precisamente lo que busca es separar o sea, lo máximo posible al proletariado de la pequeña burguesía. Y bueno, el trotskismo justamente dice lo mismo. Claro, exacto. Digamos, la diferencia es que el fascismo ese sería el gobierno de la pequeña burguesía, ¿no? Y el trotskismo el gobierno de la clase obrera. Pero básicamente en los dos tipos de ideología, concepción política, bien apartados la clase obrera de la pequeña burguesía, ¿no? Claro, exactamente, tienen Como esa enemigos. característica en común. Entonces, desde ese punto de vista es como que el trotskismo hace puente o pretende, ¿no? Hacer puente entre el comunismo y el fascismo. Mirá, nunca me había detenido a pensar esa cuestión, ¿no? De cómo coincidían en ese campo, ¿no? En ese aspecto. Claro, Y sí, por sí, eso, yo lo saqué de una frase que dice aquí, en mi texto, que dice: por eso no es para nada raro que las últimas palabras de Grigori Zinoviev en su última declaración en los juicios de Moscú, el 23 de agosto de 1936, cuando se puso al descubierto su oportunismo y se declaró necesario su fusilamiento, hayan sido: el trotskismo es una variedad del fascismo y el zinovievismo es una variedad del trotskismo. Esas fueron las últimas palabras de Zinoviev. sí, sí. Bastante contundente, ¿no? Sí. Y claro, porque si uno se pone a pensar, uno se convierte en troquista, o digamos, el troquismo domina el movimiento obrero, entonces nunca jamás vamos a establecer una dictadura del proletariado, o en caso de que fortuitamente lo logremos, inmediatamente vamos a perder el poder. Con lo cual, chao revolución. Claro, exactamente. O sea, la unidad con la pequeña burguesía es fundamental para quitarle a la gran burguesía sus últimas reservas, ¿no? Que justamente la gran burguesía, cuando el proletariado está adquiriendo fuerza, digamos, su movimiento está empezando a convertirse en un movimiento revolucionario, es cuando la gran burguesía apela a otras masas, como pueden ser la pequeña burguesía, justamente. Sí, justamente, mira, te quería comentar, acá tengo un texto que me parece que pueda aportar algo a esto que estamos hablando, ¿no? Fíjate, voy a leer. Denunciando la posición contrarrevolucionaria de Trotsky cuando éste se oponía a que el campesinado fuera considerado como aliado principal del proletariado, bajo la dirección de este último, Stalin, analizando las particularidades de la Revolución de Octubre, señala precisamente que las revoluciones de 1848 y de 1871 en Francia fracasaron principalmente porque esas reservas, la pequeña burguesía, ¿no? Estuvieron Sí. del lado de la burguesía y que precisamente una de las particularidades de la revolución triunfante de octubre fue que la dictadura del proletariado surgió sobre la base de la alianza entre el proletariado y las masas trabajadoras del campesinado dirigidas por el proletariado. En el texto de Stalin, la revolución de octubre y la táctica de los comunistas rusos. Así Bien, que ahí con esto, podemos ver claramente, ¿no? Que es otro punto cardinal la alianza con la pequeña burguesía que el trotskismo niega. y bueno, ya podemos llegar al punto clave de la charla, ¿no? De la conferencia, que es definir precisamente, científicamente, qué es la dictadura del proletariado, ¿no? Claro, ya hemos visto que no es claramente la dictadura del proletariado, entonces ahora tenemos que ver qué es para poder Exacto, completar el análisis, ¿no? exactamente. Entonces, entonces, bueno, si seguimos leyendo mi texto, entonces veamos ahora la teoría leninista de la dictadura del proletariado. Así la describe Lenin en la página 311 de la edición en ruso de su tomo 24. Bueno, dice: la dictadura del proletariado es una forma especial de alianza de clases entre el proletariado, vanguardia de los trabajadores, y las numerosas capas trabajadoras no proletarias, pequeña burguesía, pequeños patronos, campesinos intelectuales, etc. O la mayoría de ellas. Alianza dirigida contra el capital. Alianza cuyo objetivo es el derrocamiento completo del capital, el aplastamiento completo de la resistencia de la burguesía y de sus tentativas de restauración. Alianza cuyo objetivo es la instauración y la consolidación definitiva del socialismo. Sí, aparte hay otro concepto que no sé si lo estuviste estudiando, que es un concepto leninista de hegemonía del proletariado, que explica, luego de la revolución
con la instauración de la dictadura del proletariado, con la alianza con estas capas de trabajadores y de la pequeña burguesía, el proletariado debe ir pacientemente construyendo la hegemonía. ¿Cómo construye la hegemonía? Desde el gobierno, dándole, digamos, satisfaciendo las necesidades de todas esas capas de aliados, demostrándole en la práctica que el proletariado encabeza el gobierno dictatorial, pero siempre con el objetivo de el progreso del país, la mejora constante de todos los sectores, de todas las clases y las capas de la población de sus condiciones de vida. Claro, exactamente. O sea, el proletariado, básicamente la dictadura del proletariado, como dice aquí Lenin, es bueno, una forma especial de alianza de clases entre el proletariado y el resto de las clases trabajadoras oprimidas también por el capital, como puede ser la pequeña burguesía principalmente, ¿no? Entonces, pero claro, también hay que recordar que en esa alianza es el proletariado el que está a la vanguardia de la lucha de las clases enemigas del capital, lógicamente. ¿Y qué pasa en el componente, digamos, la contradicción democracia, dictadura? Es decir, ¿cuál prevalece en la dictadura del proletariado? ¿La democracia o la dictadura? ¿La libertad o la violencia? Claro, bueno, ese es un tema bastante interesante porque, bueno, justamente la ideología burguesa lo que hace a través de sus medios de comunicación y de sus medios de propaganda, básicamente es inculcar a las masas la idea de que un gobierno o es una dictadura o es una democracia. Pero claro, eso en realidad no es exacto. Como todo gobierno es el gobierno de una clase o de un conjunto de clases contra otras clases, entonces, digamos que todo Estado es democracia y dictadura al mismo tiempo. Claro. Y en el caso de la dictadura de la burguesía, pues claramente predomina el componente de dictadura porque es el gobierno de una clase que integra el 1% de la población total, ¿no? Con suerte. Sí, con suerte. En cambio, la dictadura del proletariado justamente es el gobierno de todas las clases menos de la gran burguesía. O sea, es exactamente lo contrario y predomina claramente el componente democrático porque es el 99% de la población. Y entonces, ¿a qué debemos atribuir todo eso de que los comunistas son autoritarios? Porque si vos estás proponiendo un gobierno ampliamente democrático, tiene sustento esa acusación de que nosotros somos autoritarios, promovemos la violencia, la sangre, la guerra civil. Bueno, justamente, o sea, nosotros decimos dictadura del proletariado y no democracia obrera, como algunos quieren imponer, precisamente porque tenemos que destacar ese componente dictatorial del gobierno del proletariado y de las clases oprimidas. O sea, porque es necesario evitar las tentativas de restauración de la burguesía una vez que es expropiada del poder político, lógicamente. Exactamente. Muy O sea, bien, muy bien. hay un componente de violencia. Claro, exactamente. Pero la violencia va dirigida contra los elementos de la burguesía y los lumpenproletariados que ella compra, que efectivamente se levantan contra el gobierno dictatorial, ¿no? Claro, en efecto, es la violencia, o sea, hay violencia, pero es una violencia muy reducida, o sea, contra el 1% de la población mundial y sus lacayos, como mucho. Y en estos días, justamente, no sé si estás al tanto de la intentona imperialista yanqui con escuálidos venezolanos que desembarcaron en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro, intentaron capturarlo, de meterlo en un avión. Sí, sí, hace una Eso, semana, ¿no? Más o menos. exacto, ¿qué hizo el gobierno de Nicolás Maduro? Mató a varios mercenarios, encarceló a otros y otros van a juicio, ¿no? Es decir, aplicó la violencia. Claro, exactamente. Ahí podemos ver un ejemplo práctico de dictadura del proletariado en que el gobierno de las clases populares pues, tiene que aplicar la violencia contra la minoría de los explotadores capitalistas que fueron expropiados, ¿no? Y que quieren recuperar el poder.
Claro, y es una dictadura justamente porque es un gobierno por encima de la ley. Es decir, eh, ¿era justo o era lógico que un soldado de la Guardia de las milicias bolivarianas encuentre a un mercenario yanqui, ¿sí? Armado, sublevado contra el poder constitucional de Venezuela y no directamente no lo ejecute? En lugar de ejecutarlo, ¿qué va a hacer? ¿Va a esperar, va a tratar de aprenderlo y mandarlo a juicio? ¿Es lógico eso? No, Claro, o sea, constitucionalmente pues se debería llevar a cabo ese proceso, pero este, las necesidades de la revolución pues imponen medidas que están fuera de la ley en algunos casos. exactamente, exactamente. Por eso el gobierno de Nicolás Maduro actuó en forma dictatorial, es decir, actuó por encima de la ley. La ley decía que en realidad se debía seguir el procedimiento de debido juicio, debían aprenderlo, desarmarlo, darle el derecho de defensa y luego juzgarlo y meterlo preso. Pero todas esas cosas, evidentemente, lo único que hacen es perjudicar al gobierno obrero. Claro, sí, sí, exactamente. Y ahí, bueno, ahí podemos ver justamente el doble carácter del Estado venezolano, como cualquier Estado en realidad, que es democracia para las amplias clases populares, para la clase trabajadora, para la pequeña burguesía, para el campesinado, etcétera, y es una dictadura contra una minoría de imperialistas y fascistas representantes de, bueno, de la oligarquía capitalista, ¿no? Que quieren recuperar el poder y volver a explotar al resto de la población. De los Guaidó y compañía, digamos. Claro, sí, de los Juanitos de Maña, como dicen. Juanita Liparia, exactamente. Bueno, camarada Santino, muchas gracias. Terminamos con un pequeño chiste de Juanita Limaña. Y Sí, bueno, este video lo voy a subir a mi canal de YouTube para que, bueno, difundamos, divulguemos las tesis marxistas sobre dictadura del proletariado, que la conozca la más amplia vanguardia, los activistas, los militantes comunistas de Argentina y de todo el mundo. Te muy agradezco bien. mucho, Santino. Y seguimos nuestro camino de colaboración mutua, si estás de Bien, acuerdo. perfecto. Continuaremos analizando otros textos más adelante, si te parece. Sí, sí, seguro. Muchas gracias, camarada Santino. Venceremos. Nos veremos.